Nicole, buenas noches. Buenas noches, Mile, buenas noches a No, todos. ese es el nombre. Sí, Nicole, pongan, por favor. Ahí está, así está el bueno, Twitter Iván de ZN. Sí, hey, ahora de Nicole, ¿vos cómo estás en Twitter? Nicole Huber 90, Nicole Huber 90, ¿qué es 90? mi año de nacimiento. Ay. Espera que dentro de unos años me va a jugar en contra, ¿eh? ¿Por qué vos no pones tu año también? Y yo Pero unos soy años ya ahorrar. M89. Ese es mi correo. Pero ese es el electrónico. año que usted debutó en televisión. M89@hotmail.com. Porque si no tendría que ser pibitis@60. No, ¿qué 60? No, Nicole, 70. Princesita, ¿cómo te sentís? Porque mucho se habló tu cara cuando yo decía Miss Internacional es Nicole Huber. Te juro que era como para... ¿Qué sentiste cuando escuchaste que yo estaba diciendo que vos eras la Miss Internacional? Un shock, o sea, no había expresión, realmente no me lo esperaba. ¿Qué vos esperabas, Nicole? Yo esperaba el mismo universo, o sea, realmente todo mi foco está ahí, toda mi energía, ¿viste? Así, yo visualizaba Ahí, ya con mira. la corona. Ahí estamos cuando con todo. yo dije, Pero ahí está mi carita. mira tu cara. Pobre madre. No podía De terror disimular. era tu cara, ¿eh? Parecía que ibas a llorar. Y lloré, Lloró. pero ahí todavía no, ahí estaba medio en shock, después sí me descargué un poco, eso es cierto. Pero ¿por qué vos crees que vos tenías que haber sido la Miss Universo? Porque me sentía que estaba tan preparada, que era un deseo fuerte y Aplausos más que para nada Nicole yo creo que era Huber, muy por importante favor. lo que pasó. O sea, yo fui a Venezuela no solo para entrenarme, sino más bien para que ellos me juzguen, ¿verdad? Digan qué veían en mí, si yo tenía posibilidad. Y ¿Qué te y a mí- dijeron allá? Mira, a mí fue impresionante porque yo fui 2 veces. Y la primera vez que fui, yo fui para justamente a ver si me aceptaban entrenar y si les parecía que yo iba con el perfil, con qué perfil iba. Y llegué y me dijeron Miss Universo, de una, y las personas con las que entrené son personas que tienen 30, 40 ¿Cómo se llama? ¿Te coronas. entrevistaste con Osmel? Carlos, no, con Osmel me entrevisté. ¿Te entrevistaste con Sí, él? tuve la Osmel, no me Osmel recuerdo el apellido. Sousa, que él es el Sousa. zar de la belleza, Claro. de las Misses, Presidente el de la- ícono mundial de las Misses, y tuve la oportunidad de justamente entrevistarme con él. Y ¿Qué cuando es esa foto que estamos viendo? justamente la entrevista con él, ahí está él, Ese es de los Mel. sí, Osmel Sousa. Osmel Sousa. Es un cubano que tiene a su cargo la agrupación La de organización de Miss. Miss No sé cómo se Venezuela. llama. Miss Venezuela. la organización del Miss Venezuela. Y tengo Ahí entendido está con las que el coronas. señor, el que mencionaste, no se lleva con Doña Limpia. No sé, la verdad que no sé qué trato tienen ellos. Esas son las coronas de las Relevante. diferentes Esas son Misses, las ¿verdad? coronas. Ahí están los dos entrenadores, Rita Córdoba y Carlos Julio Ed. Justamente en relación a este viaje que hiciste a Venezuela, le consultamos nosotros a Egni. Egni, bueno, dijo que no se puede comparar dos semanas de preparación en Venezuela con 10 años de trayectoria. Sí, justamente con respecto a eso quiero decir que es cierto, Egni tiene una trayectoria increíble y yo la admiro y le valoro porque no es fácil, este mundo es fuerte. Pero justamente yo a Venezuela me fui a preparar, pero más que nada fui a que ellos me evalúen. Y la evaluación a mí, o sea, fue lo que me dijo, yo estaba segurísima porque lo que ellos me dijeron después de 2 semanas de estar con ellos conviviendo todos los días fue, me dijeron, nosotros tenemos 30 años de carrera y en 30 años nunca nadie nos deslumbró tanto como vos. Imagínate lo que es que alguien de las 30, 40 coronas tienen, que alguien así te diga eso. Para mí fue muy fuerte y ¿Vos querés saber lo que dijo Egni acá? no sé qué Esto digo. dijo Egni aquí en Teleshow. Nicole Huber dice que está más preparada que vos porque ella se fue a Venezuela a tomar cursos. Bueno, yo pienso que si se refiere al curso de 2 semanas, le comento a ella que bueno, son 10 años de trayectoria los que vengo llevando y todo eso hizo que me venga puliendo y me venga preparando con el correr del tiempo. Yo también hablo el inglés, hablo guaraní, hablo portugués, hablo español, me defiendo bastante bien. No sé, si hablamos de la parte física, tengo 10 centímetros más que ella de estatura, ¿verdad? Que es cierto. Con respecto a las cirugías que tanto se está mencionando, ella también pasó por las manos de Amin Musi y de Isabel. Somos 2 personas totalmente distintas. Su carácter es totalmente diferente al mío. Una Miss Universo rubia hace muchísimo tiempo que no gana, así que por esa razón todavía tenemos muchísimas posibilidades. A la hora de competir no solamente cuenta la belleza física, no siempre gana la más bella, no siempre gana la más alta, sino que
ellos ven otras cosas, la personalidad, el ser audaz, el tener ganas de superarse cada día. Tajante, Egni Ecker, 10 centímetros más que vos. Habla también idiomas. Ella tiene 10 años de trayectoria. Y si se refiere a las 2 semanas del curso de 2 semanas en Venezuela, yo llevo muchas más ventajas. Dijo, entre otras cosas, la que hoy tiene la corona de Miss Universo en la cabeza. ¿Qué opinas? Está bien. O sea, lo que pasa es que ahora podemos discutir quién es mejor, quién es peor, quién tiene más trayectoria, quién tiene más trayectoria, quién es... El país puede comenzar a votar, pero ya no tiene sentido. O sea, ella tiene la corona de Miss Universo Paraguay y felicidades para Egni y que le ponga todas las ganas y que se prepare lo mejor posible y que haga el mejor desempeño que pueda. Hay un rumor que está corriendo con respecto a Egni, es esto, que hay una persona ya que la acaba de contactar en México, con la escuela de modelaje de Lupita Jones, una de las ex Miss Universo. Miss Universo Ella de tiene, México. sí, una pesada, yo la conocí cuando vino para acá. ¿Sí? Ella tiene una escuela donde prepara a las misses allá. Y dicen que va a la escuela de Lupita Jones y que la va a vestir un famoso diseñador que se llama Gustavo Mata. Sí, Gustavo Mata lo conoce. ¿Lo conocés a Gustavo Mata? sí. El Y primo él lo hermano va del a vestir cantante y ella Carlos se Mata. va ahora de viaje para prepararse. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Perfecto. Otra cosa, pasemos entonces a otro Sí. punto. El rumor de que estarías renunciando o que te quitan la corona porque vos dijiste palabras más, palabras menos, de que no estabas conforme con Miss Internacional. La cosa es que yo no estaba conforme con no haber ganado la corona que yo deseaba que era la Miss Universo. Pero yo acepto la corona que me dan, o sea, la tengo puesta, mi banda, y yo me hago Miss Internacional y ya estoy investigando el perfil a fondo, hablando con la ex Miss Internacional de acá. Y claro que me voy, va a ser en Japón, en Okinawa. Canta. Sí, Dijiste me encanta. Miyagi, Ya, sí. ya me voy a poner a estudiar Claro, japonés riquísimo, ahora. Japonés, ya voy a tomar clases de japonés. Y esta es mi corona y la voy a defender. Watashi wa Nicole Huber. ¿Sí? Mi nombre es Nicole Huber. Ella Lo te primero está que te- enseñando ¿sí? ¿Cómo es? Watashi wa Nicole Huber. Watashi wa Es todo Nicole lo que Huber. sabe, ¿eh? No, konbanwa, oyasumi nasai, después todo, ¿sí? Bueno, Arigato después me gozaimasu. anotás todito. Todo eso tienen que saber sí o sí para Le enseñó irse. Matías. Y después de decir todo eso, No, después yo decir vi arigato. Karate Kid. Nicole, ¿vos escuchaste rumores de que No me pudiste haber dicho eso. Perdón, escuchaste rumores de que Alba Riquelme se habría comunicado con la organización y se habría ofrecido para representar a Paraguay en Miss Internacional? No sé, no sabía de Por eso. eso que yo te digo, porque fuertes son los rumores de que supuestamente, por un lado, vos querrías renunciar porque no está a la altura de tus expectativas Miss Internacional. Vos apuntabas a mi No universo. voy a renunciar. Sí, eso por un lado. Por el otro decía Mentira. que te sacaban la corona porque justamente vos habías dicho que vos querías solamente mi universo. Y otra cosa es que Alba Riquelme supuestamente iba a ocupar ya el lugar que vos ibas a dejar. ¿Te enteraste de eso? Para mí será un honor que si me llega a pasar algo vaya Alba, me parece que es hermoso y le iría muy bien. Pero no me pasa nada, yo me voy a la internacional. La corona es mía. Y a mí mi organización no me dijo nada, así que son Pues yo te falsos cuento que a rumores. mí alguien ahí, una persona muy cercana a la organización me dijo que Alba Riquelme ya se ofreció. ¿A qué? Está bien, que Ya se se estaba ofrezca, me preparando. encanta. Estaba esperando para que renuncie. Están como gatos para la carnicería, ¿Qué pasa? Nicole. Tanto quieren la corona. Nicole, te Nicole, paso una Al final todos quieren mi corona. claro. Al final todos quieren No, su corona, eso te iba a decir. Te quiero hacer una consulta. Yo creo que vos no te das por vencida, ¿verdad? ¿Vas a continuar sí o no? Mi Adelo. ¿Eh? Que la mano. Yo creo que me encantaría ir a mi universo, siempre va a ser un deseo, pero ahora, mira, estoy Pues ya fue, ya la corona Oye, tiene- ya ¿qué vas? está. Ahora Ahora, te vas- estoy con el bailando, estoy con mi No, internacional. no es eso lo que te pregunto, Nicole. ¿Qué entonces? ¿Vas a volver a presentarte sí o no? Al mi Paraguay, Claro. en este momento no. Este año ya el año no. próximo, Porque este ya año no El podemos, año, otro ¿no? año, vamos a ver qué pasa mañana. En este momento está mi corona, tengo otros proyectos. Voy a enfocarme también en trabajar mucho con los indígenas. Como que siempre. Que quería hablar de eso también, que cualquier persona que quiera apoyarme, que por favor que me escriba en el Facebook. Y que dentro de poco voy a venir aquí, si me dan permiso, a presentar el proyecto que tengo para este año. ¿Cómo estás en Facebook? Nicole Huber. Así de simple. Así simple. ¿Ok?